La vida está hecha de tiempo. Por eso debemos aprovecharlo al máximo. En esta serie hablaremos de los hábitos, esas acciones que son parte de nuestra vida diaria. Bienvenido a la segunda temporada de Asuntos Internos. Vaguillos, espero que estén súper bien. Estamos en el episodio número 17 y estoy muy contento porque está con nosotros JM Ramírez. Lo conocemos como Chema, pero se llama José Manuel. Ni Juan Manuel, ni Juan Miguel, ni José Miguel. No. José Manuel. Es correcto, pero por eso JM es más sencillo. Si no, pregúntenle a nuestro pastor Armando. Exacto. Porque él fue el creador de sí. El JM. El JM. Pues bueno, contexto. Chema es parte de la iglesia local en la cual yo también soy parte. Entonces nos conocimos ahí. Chema es parte de un equipo de... Pues ahora sí, un equipo central o un liderazgo desde hace varios años. ¿Más de 4 años? Más de 4 años en que Chema es parte de este equipo que pues ha construido una iglesia que, bueno, se llama La Iglesia. Y pues gracias a Dios hemos visto tantas cosas. Yo ahora puedo decir que es mi casa, pero realmente estoy en un lugar por el que otros invirtieron en su momento. Y hoy digamos que estoy de alguna manera, y no solo yo pues, o sea, mucha gente ha llegado que está disfrutando, pero de los frutos que otros en su momento sembraron, iniciando de pues algo pequeño, ¿no? Y que Dios ha ido multiplicando. Sí, la verdad es que todo empezó por Armando y por Sara, nuestros pastores, porque Dios plantó en su corazón en uno de sus momentos más complicados como líderes, no siendo pastores aún, sino dentro de su vida, como creyentes. Sí. Fue en uno de esos momentos, yo creo que de los más complicados que ellos han vivido, cuando Dios plantó en su corazón el hacer algo más, o sea, no solamente ser espectadores, sino decir, ¿por qué no plantamos una iglesia? ¿Por qué no hacemos las cosas diferente? ¿Por qué no tratamos de abrir un espacio donde la gente pueda llegar? Y no vamos a ser estrictos ni legalistas, ni vamos a buscar curar las heridas de las personas que seguramente tienen heridas como las que nosotros tenemos. Wow. Este podcast se llama Asuntos Internos porque es donde pues invito a mis amigos y sé que son transparentes, que pueden ser vulnerables, pero con la intención pues de inspirar algo, de enseñar algo, o simplemente de animar a otros que quizás estén pasando por momentos en los cuales, o similares pues en los cuales pasamos nosotros. Algo que me gusta mucho de ti es que siempre estás honrando a tu liderazgo, a tus pastores, o sea, sigo en el contexto y pues conocí a Chema hace 1 año y poquito, quizás 2 meses o 1 mes, pero cuando conocí a Chema yo dije, wow, es alguien muy servicial, muy noble, pero a la vez un líder fuerte, un líder que te inspira. O sea, tú sientes que está cultivando algo muy especial con Dios en su vida privada, ¿no? Entonces, el resultado del Chema en público, tú sabes que viene de Dios por lo que sientes, por lo que te inspira, por lo que te proyecta. Y algo que valoro mucho es que siempre está honrando a sus pastores, o sea, siempre los menciona, y para mí eso es honra, porque estás de alguna manera hablando de quienes recibes lo que hoy estás tú trabajando en ti y dando fruto con eso. Yo creo que uno de los principios más importantes que como creyentes necesitamos practicar, o sea, entender y practicar, es la honra, entre varios otros, pero la honra nos ayuda a comprender que no llegamos a donde estamos la mayoría de las veces por nuestros propios méritos ni por nuestras propias fuerzas. Wow. O sea, yo creo que yo le debo mucho a lo que Armando y Sara han confiado en mí, y sé que muchos otros líderes en la iglesia lo hacen. Gaby, por ejemplo, hay muchas personas a las que Armando y Sara literal han decidido entregarles parte de su vida, de su tiempo, plantando una iglesia. Sí.
Y creo que es importante que entendamos eso. Y la honra, el nivel más alto de honra que necesitamos practicar es la honra a Dios, porque también es lo mismo, es entender que no llegamos porque somos inteligentes o porque somos o porque tuvimos mejores oportunidades. Yo creo que viviendo en el reino necesitamos ser conscientes de que todo fluye del mismo reino hacia nosotros. Entonces creo que es algo muy importante entender el principio de honra y practicarlo, porque la honra habla mucho más de quien la da, de quien la recibe. O sea, es nosotros valorar las cosas. La honra y la gratitud van muy, muy, muy cerquita una de la otra. Honrar es tener un corazón agradecido también. Y yo, por ejemplo, estoy muy agradecido con nuestros pastores, con la iglesia en general, con otras personas como Sergio, como Poncho, Moni, Gaby Mamá, muchos de los líderes que literal yo llegué y pues era un morrito que no conocía nada de Dios, y lo ha dicho Armando. Me da risa porque una vez Armando lo dijo así como que muy... No supe si me estaba echando flores o no, porque dijo, JM me llegó y no sabía nada de Dios. No sabía nada. Y hoy está pastoreando, y hoy está a punto de terminar la licenciatura, y digo, ¿qué hubiera pasado si Armando y Sara no hubieran decidido abrir una iglesia? O sea, ¿qué hubiera pasado no solo con mi vida, me refiero, sino con muchas otras personas, con muchas otras vidas que han sido transformadas? Y yo considero que vivir con una postura de gratitud nos ayuda a tener un corazón más sano. Sí. O sea, al final de cuentas, el más beneficiado en honrar eres tú. Sí, porque valoramos las cosas. Y honra, justamente el otro día me tocó dar la enseñanza del discipulado acerca de eso. La palabra que se asocia con honra en la Biblia es peso. O sea, es darle a una cosa el valor que le corresponde, el lugar que le corresponde, y a las personas es darles el lugar que le corresponde. Yo decidí darles a Armando y a Sara la autoridad en mi vida como mis pastores, y les voy a dar el lugar que les corresponde, ¿no? O sea, no voy a hacer las cosas porque más se me pega la gana, ¿no? O sea, para mí ellos son una referencia, al igual que mis papás, al igual que los otros líderes que te digo. Entonces, inclusive ya otra cosa en la Biblia, por ejemplo, honra también va relacionada con el tema de darle a alguien lo que merece en cuestión económica. Honra, la misma palabra que se usa para honrar es la misma palabra que dice, él merece doble honra. Creo que es Pablo quien lo menciona. O sea, esa persona merece doble sueldo, o sea, por su trabajo. Pero eso ya es otro tema. Algún día hablaremos de eso, porque no vamos a ver solamente en esta ocasión a Chema. Antes de que sea más cotizado, lo vamos a explotar. Y eso que dices es muy padre. Ahorita que pasa el camión. Ahí va el gas. Ahí va el gas. Yo valoro mucho la cultura que la iglesia tiene, en la que tú has ayudado a construir, que nuestros pastores han ayudado a construir. Y lo digo primero como de un espectador, pero ahora soy parte de, sobre todo porque tienen una cultura en la que creen, confían y se arriesgan por los demás. Y pues nuestros pastores Armando y Sara, yo sé que por tiempo y por nuestras actividades, pues a lo mejor no me conocen del todo, pero se arriesgan por nosotros y invierten en nosotros de una manera muy, muy increíble. Y pues la honra es algo que yo también busco todos los días y busco vivirlo. Y la manera en la que lo vivimos, pues es inspirándolo, ¿no? O sea, ves eso en los demás, te inspira y tú decides si lo tomas para tu vida o no. Pero está bien chida la cultura que estamos viviendo. Y somos una iglesia muy bebé, la verdad. Cumplimos 7 años, noviembre pasado apenas. Somos una iglesia muy bebé, pero al mismo tiempo no somos una iglesia chica. Sí, no, estamos... Para la gente que no conoce la iglesia, estamos en una transición ahorita. Vamos a abrir otra iglesia en otra ciudad. Y ahorita te decía del sueño que Dios puso en el corazón de nuestros pastores. El sueño que puso en el corazón de nuestros pastores no era abrir una iglesia, era abrir 100. Tú lo viste el otro día que Gaby lo mencionó en la junta. O sea, la idea es no es hacer algo para nosotros o para nuestros cercanos, es
es poder usar los recursos que Dios nos da, Sí. las bendiciones que Dios nos da, para ayudar a todos los que se pueda. Y al final del día ese es el corazón de Dios, alcanzar a todos los que se pueda alcanzar. Y estamos en una etapa de transición donde pues, nos estamos estirando, estamos haciendo cosas que nunca antes hemos hecho como iglesia, donde nos equivocaremos muy seguramente, donde también Dios nos va a respaldar pase lo que pase. Y también estamos en hay como esa tensión, ¿sabes? Pero esa tensión no de caos, sino esa tensión de que sientes que algo va a pasar, ¿no? Sí. Te sientes como que vas a necesitar esforzarte ahora de una nueva manera. Wow. Y estamos en una etapa interesante. Honrar también entonces es abrazar la visión de a quienes tú les estás dando autoridad en tu vida, Sí, ¿no? completamente. Pero ojo, también honrar no significa que estés de acuerdo. Ajá, ok. Y eso también es muy importante. Sí, es muy importante. Porque ha habido, por ejemplo, cosas que no sé, por ejemplo, un niño Ajá. con su papá. Si le va y le dice, un adolescente le dice a su papá, quiero salir, papá, y el papá le dice que no, pues el niño obviamente no está de acuerdo. Ajá. Pero hay que honrarlo más Sí. allá de si estamos de acuerdo o no. Hay que honrar más allá de si la persona está haciendo bien o mal las cosas Ajá. en determinado momento. Porque Sí. si está ahí, sobre todo si hablamos dentro del entorno de la iglesia, yo no estoy haciendo lo que hago solamente porque Armando y Sara me confiaron ciertas cosas, ¿no? O una posición. Estoy ahí también porque Dios me confió Sí. el cuidar las vidas de otros, por ejemplo, de los adolescentes. Entonces, sí sé que me equivoco yo. Sí. Y no voy a decirle, oye, pues hónrame, ¿no? O yo Sí. en determinado caso honrar a alguien más nomás por... Es que no estoy de acuerdo, no lo voy a honrar. No, la honra no se condiciona. Ajá. La honra es una postura del corazón, así como la gratitud, Ok. así Sí. como la generosidad. Sí. Son no negociables. Wow. Ok. Bueno, pues ya lo dijiste. Chema o JM es pastor de adolescentes en nuestra iglesia local. Y bueno, pues ese es el contexto. Y yo lo considero un amigo en mi vida. Ha sembrado e invertido mucho en mí con sus conversaciones, su empuje. También creo que es un líder que reproduce líderes. Yo así te veo. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí en este episodio de Asuntos Internos. Y la verdad es, no sé, es algo muy chido que estés aquí con nosotros. Yo sé que vas a inspirarnos y sobre todo para hablar acerca de uno de tus mejores hábitos o que tú consideras de tus mejores hábitos. Así que gracias por estar aquí. No, a ti por invitarme. Y creo que ahora me toca a mí hacerlo. O sea, creo que es muy valioso que haya espacios como este, que tú te animes a dar espacios como este, más allá de que yo esté aquí. O sea, el que busques ofrecer para otras personas, el hablar de temas que tal vez tienen dudas o no conocen, o simplemente Dios va a hablar acerca de lo que tú y yo hablemos aquí. El que tú te inviertas a ti, tu tiempo, tus recursos, hasta comprar micrófonos para hacer esto, porque pues nadie te paga, meramente. O sea, tú estás buscando sembrar en la vida de otros y creo que eso es muy, muy valioso. Wow. Pues bueno, entremos en materia. Y estamos en una serie de los hábitos. He tenido aquí a amigos que son parte de mi misma iglesia local, de la que somos parte yo y Chema, pero también he tenido amigos de otras iglesias, y he aprendido muchísimo y la verdad hablar de los hábitos es algo que a mí me apasiona muchísimo. Hoy grabé también con uno de los pastores de nuestra iglesia lo que va a ser el cierre de esta serie, pero curiosamente hablamos de 3 malos hábitos, pero bueno, ya lo escucharán después. Pero bueno, mi pregunta, o la primera pregunta para ti sería, ¿cuál es uno de los mejores hábitos que tú consideras en tu vida? Recientemente la oración. La oración, okay. La oración, justamente voy a dar como un poquito de contexto porque ahorita que mencionabas hábitos me vino a la mente algo que escuché de Craig Rochelle. Es un pastor de una iglesia enorme. Si hay algún cristiano ahí escuchándonos y usa la Biblia de YouVersion en su celular, Craig Rochelle es quien la desarrolló, quien la promovió, quien Okay. pues no la inventó precisamente, pues, pero él es
yo creo que la mente maestra principal que está detrás de la Biblia que tienes en tu celular. Y él dice que nuestro día a día está conformado de dos partes principales, decisiones y hábitos. Dice que el 40% de lo que sucede en tu vida es el fruto de decisiones, pero el 60% restante es el fruto de tus hábitos. Wow, ok. Y creo que es muy, muy cierto. Porque yo en su momento decía, no, o sea, no, dejaba de lado la parte de los hábitos, ¿sabes? Decía, no, es que es todo conforme a lo que decido. Y somos decisiones Sí. y así, ¿no? Pero los hábitos, que son cosas que están ahí, que a veces yo entiendo hábito en parte como algo que haces en automático, ¿sabes? O que haces que ya es parte de ti. Sí. Y yo creo que la oración es actualmente algo que no puedo separar Wow. de mi día a día. Ok. No puedo... sí, o sea, por ponerte un ejemplo, si salgo de mi... O sea, si me levanto tarde para ir al trabajo y salgo de mi casa y no tuve mi tiempo de oración, no tuve mi tiempo de lectura, literal, me quedo en mi carro y no, ni siquiera lo prendo hasta que por lo menos doy gracias o hago una pequeña oración, porque Sí. no me siento como que listo para... Ni siquiera para prender el carro, ¿sabes? Wow, ok. Pues creo que la oración es un hábito que últimamente he trabajado y desarrollado mucho. Y ese sería mi hábito top ahorita. Ok. Bueno, ahora hablando de ese hábito, creo que tú lo acabas de decir, fue algo intencional, o sea, tú decidiste formarlo, porque tenemos muchos hábitos, algunos de ellos los formamos inconscientemente y otros hábitos decidimos formarlos en nuestra vida, decidimos cultivarlos, o sea, y más que nada son hábitos a los que quizás a veces hay una resistencia de nosotros por una serie de hábitos no sanos que a lo mejor tenemos. Y por ejemplo el ejercicio, ¿no? O sea, la resistencia es que pues quieres usar tu tiempo, te da flojera y quieres usar tu tiempo para otras cosas menos para el ejercicio. Entonces hasta que lo formas y reescribes el hábito de la flojera con hacer ejercicio, hasta que haces eso realmente ya se forma un hábito y ya lo haces repetitivamente, ya no tiene que haber tanto esfuerzo. Pero entonces hubo un momento en el que tú dijiste, voy a trabajar y voy a ser intencional en formar este hábito en mi vida. Sí, fue curioso porque Armando tenía razón cuando menciona, yo llegué a la iglesia sin saber nada de nada, Okay. incluida la oración. Y ha habido ciertos momentos donde he sentido la presencia de Dios en mi vida y mi reacción ha sido, quiero saber más, quiero conocerte más, quiero, o sea, ¿dónde busco? ¿Sabes? Sí. Por ejemplo, recuerdo la noche que Ana Barro me escribe, porque Ana Barro era la que empezó el grupo de adolescentes en la iglesia. La noche que Ana Barro me escribe para decirme, oye, estuvimos platicando Jaime, mi esposo, Armando, Sara y yo, y queremos que tú te quedes al frente del grupo de adolescentes. Primero yo sabía que le iba a decir que sí, o sea, como que lo sentía venir. Y segundo, recuerdo que lo primero que hice cuando le dije, ok, sí, fue hincarme a orar y decir... Había muchas cosas en mi mente. Sí. Algunas de ellas eran preguntas como, ¿y por qué yo? ¿O estoy listo? ¿O sí? Pero después dije, ok, entiendo que más allá de que Ana y su esposo y Armando y Sara fueran los que me pusieron aquí, eres tú quien me está poniendo aquí. ¿Qué quieres que haga? O sea, yo empecé a buscar a Dios en oración para buscar respuestas, para encontrar respuestas. Y la mayoría del tiempo, la neta, es que las respuestas han llegado, pero no de la manera en que quiero. Yo creo que, no sé si Dani lo comentó hace rato, si tú lo sepas. Yo sé que Dani respondió una oración de él, literalmente escribiendo unas letras en las nubes. Okay. Y yo decía, chale, o sea, ¿así funciona? O sea, ya pasó y no me fijé en el cielo o qué onda. Y entonces yo empecé a indagar, o sea, fue la necesidad de decirle a Dios, quiero conocerte más. ¿Dónde busco? ¿Cómo busco? Okay. Y fue así como empecé poco a poco a desarrollar un hábito de oración y que diferentes eventos en mi vida me han llevado
oye, acuérdate que cuando más paz has sentido, que cuando más cerca te has sentido de Dios, ha sido cuando has estado en esos momentos de oración. Dale, ¿qué esperas? ¿No? Entonces, ha sido un proceso. Ha sido muy progresivo. Ujú. En general, mi conversión fue muy progresiva, ¿no? Ok. Yo no te voy a decir que un día de repente en la iglesia Ajá. caí al piso y Sí. tuve una revelación. Ha sido poco a poco y ha sido a través de hábitos y decisiones que he tomado. Wow, ok. Por ejemplo, el decidirme meterme a la licenciatura Ujú. que tenemos en la iglesia. De repente un día me acuerdo, el primer día estaba ahí sentado y fue como, ¿qué estoy haciendo aquí? Ujú. Pero lo decidí y empecé a caminar en esas Sí. pequeñas decisiones. Y al mismo tiempo caminamos en esos pequeños hábitos y no fue como que tengo que orar. Ujú. Ya. Fue poco a poco esa curiosidad de quiero conocer más a Dios. Quiero volver a sentir lo que sentí aquella noche que estuve de rodillas y llorando y sin entender Ujú, y lastimado y buscando respuestas. Quiero volver a sentirlo. Wow. Así fue como empecé a desarrollar un hábito. Ok. Y entonces, ¿qué podrías decir que detonó? Bueno, para empezar, hablemos de dos partes. Una, lo que detona el querer formar ese hábito. Y ya después hablamos de los pasos que empezaste a dar para formarlo. Pero, ¿qué fue? O sea, el hambre o... ¿Qué pasó que tú dijiste, quiero ser intencional en esto? O fue... Sí, o sea, nos dices que fue progresivo, Ujú. pero como, ¿cuál fue la chispita? La chispita. Yo creo que fue el decir, como seres espirituales, Ajá. nuestro espíritu sabe a dónde pertenecemos. Mm, Y te lo decía hace ratito. sí. En la Biblia, los momentos de oración, cuando hace referencia a la Biblia a momentos de oración, Ujú. los lleva en una dimensión tan íntima que inclusive está muy por encima de la intimidad a nivel sexual entre pareja. Ok, ok. O sea, es literal una unión completa, en este caso con Dios. Ujú. Y yo creo que la primera vez que yo en oración me sentí literal como si estuviera desconectado del mundo, Ajá. yo creo que fue ahí ese momento cuando dije, ahí es. Entonces, Necesito más, quiero seguirlo haciendo, quiero seguir. sí. Y tal vez no te voy a decir que en cuanto me pongo a orar me desconecto. Ajá. A veces cuesta más, Sí. a veces cuesta menos. Pero yo creo que fue en ese momento cuando me di cuenta de que había pasado algo especial en mi vida. Y de hecho, no sé, no, yo creo que no fue directamente ese momento relacionado con oración, pero me acuerdo que hace unos años Ujú. fuimos a Conferencia Más Vida. Acostumbramos antes de pandemia a ir como grupo, Ok. todas las personas que pudiéramos de la iglesia. La primera vez que yo fui, me acuerdo perfecto, era 2018, Ujú. era el segundo día de conferencia, era un jueves en la noche, la sesión de la noche. Ok. La segunda canción, ¿no?, de la oración, Ujú, de ujú. inicio de la sesión. Estaba tocando el grupo, tenían como invitados a Lid, que es como el grupo de adoración de Ajá. jóvenes de Casa de Dios, De Casa la de iglesia en Guatemala. Sí. Yo nunca los había escuchado, no Ok. los conocía. Empezaron a tocar una canción. Cuando empiezan a sonar las notas del teclado, Ujú. lo único que me acuerdo, lo último que me acuerdo es que yo estaba hecho bolita en el piso llorando. Ok. Y después una amiga nomás me pasó ahí una servilleta Ajá. que traía todavía llena de la hamburguesa, de la Ok. comida, de que límpiate los mocos. Y ahí fue cuando, ahí me tocó el Espíritu Santo por primera vez. Ok. Y me acuerdo que regresando de ese viaje yo le escribí a Dani Argumedo y le dije, Dani, yo no quiero ser el resto de mi vida solamente el chavo que le pica las teclas del Pro Presenter, sin demeritar a los que tocan las teclas, o sea, se cambian las letras en el Pro Presenter, pero le dije, Dani, creo que necesito algo más. Y Dani me Ok. dijo, pues Dios te va a escuchar y Dios te va a llevar por el camino que tú tengas. Y creo que eso es algo muy importante, tener un corazón dispuesto en la oración. Sí. Tener un corazón, entender que la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para entender los planes que Dios tiene para nosotros. Wow. Y ahí empecé yo creo que gran parte de lo que me ha llevado a tener este hábito es curiosidad.
No te voy a decir necesariamente necesidad, Ajá. porque todos necesitamos de Dios Sí. en diferentes estilos, Sí. dimensiones, pero fue curiosidad Sí. de decir, esto no lo había sentido antes. Ok. Nunca me había sentido con tanta paz antes. Ha sido curiosidad en gran parte. Ujú. Entonces, creo que cuando yo, por ejemplo, nací pues en un hogar cristiano, entonces yo estaba como, toda mi vida he estado relacionado con Dios, la palabra, la Biblia, todo eso. Y yo recuerdo que servía con mis papás están al frente de una iglesia rural en Oaxaca, y siempre servía porque los veía yo servir, ¿no? O Ya. sea, a veces mis papás recibían misioneros en la casa. Y pues es un pueblito donde en ese entonces pues tenías que calentar el agua para bañarte así con leña, ¿no? Entonces mi mamá decía, Ya. pues vamos a calentar el agua para los predicadores que vinieron, ¿no? Y era de levantarte 5 de la mañana, poner la leña y todo eso. Entonces, digamos, puedo también decir que en gran parte ahí estaba una curiosidad, y hasta que llegó la experiencia, yo dije, quiero tener una fe personal con Dios, quiero caminar. Y yo creo que ahorita que decías el ejemplo de alguien que está picando al propio sender, creo que muchos chavitos están sirviendo ahí porque en parte ven a otros y les inspira a servir, pero cada quien empieza a tener una experiencia personal, Sí, y en tu caso fue una experiencia personal lo que detonó más hambre, sí, y dijiste, esto lo estoy recibiendo a través de pasar tiempo con Dios, sí. entonces voy a cultivar el hábito de la oración. Sí. Y creo que, haciendo un pequeño paréntesis, creo que como líderes, tú ya eres uno de los líderes, estás dentro del mismo equipo central que decías hace rato en la iglesia. Tenemos que abrazar la responsabilidad de que si vemos a un joven, si vemos Sí. a alguien Sí, que probablemente ahorita solo tiene curiosidad de saber cómo funciona ProPresenter, Ajá. pero en realidad su curiosidad va en un sentido espiritual, en un Sí. sentido de descubrir su llamado, wow, quiénes ok. son en Dios Sí. y demás. Cuando nosotros vemos que tienen esa curiosidad, es seguirles picando la Ujú. costillita para Sí. que, mira, hay más, y, Sí. y impulsarlos a seguir caminando en esa curiosidad. Eso que dices es muy cierto, y de hecho, hace días me pasó que yo dije, se está moviendo, perdón, me estoy moviendo monótonamente, Ujú. si no es correcto, ¿Sí? otra vez, porque digo, a veces vengo nada más a servir y todo eso, necesito también disfrutar o sea, pues trato de ser intencional, y también he formado un hábito de estudio personal, de lectura Ujú. personal, de oración personal, pero la iglesia tiene algo muy importante que hacemos en comunidad como cuerpo de Dios, en noches de oración, en los domingos, ¿no? Y a veces el estar inmerso en servir, pues la verdad es que te concentras en lo que haces. Ujú. Y un día Poncho me dice, pues entra al discipulado. Y yo decía, pues he tomado muchos discipulados en mi vida. O sea, no estoy hablando que deshonré, estoy hablando que fue un pensamiento que Sí, se me claro. quedó. Dije, no, pero es que es algo que creo que todos los días pues tienes que buscar, ¿no? Sí. Y entonces cada que entro, o sea, de verdad puedo decir, pues son enseñanzas que las he leído, pero Sí. cada que entro es algo nuevo, y cada que entro es una revelación nueva. Es correcto. Porque más allá de quien esté dando la clase, o si ya has escuchado 1000 veces que alguien te hable de honra o Ajá. amor o gracia Sí. o fe, como discípulo de Jesús uno nunca se gradúa. Ujú, sí, Y como discípulos tenemos que estar conscientes de que necesitamos estar en una constante búsqueda de diferentes cosas dependiendo de la etapa en la que estemos en nuestra vida. sí. Y yo estaba en una incógnita, bueno, más bien una pregunta con Dios, ¿no? Porque ahora que lo dices, pues por gracia y la verdad es por Dios, que formo parte y tengo el privilegio de ser parte de un equipo de liderazgo. Y pues, o sea, digo por gracia porque sí sé que hay muchas cosas que no las tengo, y Dios me está equipando, nos llama, nos equipa. Pero algo que tú dijiste, ¿no? O sea, como líderes estamos llamados a impulsar a tu equipo también, a que cultive eso, porque al final es de lo que se trata, de tu crecimiento personal con Dios. Y entonces entendí también, al entrar al discipulado, dije, esto lo deben recibir todos. Sí. Y más que es mi deber, lo quiero decir así,
yo estoy recibiendo algo y quiero que mi equipo lo reciba. Y creo que es la manera en la que puedes impulsar a tu equipo, o sea, impulsarlos a tomar el discipulado, asistir a grupos en casa, porque es en la manera en la que ellos experimentan a Dios. Sí. Y entonces les estás diciendo, para mí lo más importante de ser parte de una iglesia es lo que aprendo, lo que recibo de Dios. Y es secundario quizás el servicio técnico, o sea, porque yo soy en un área muy técnica que es TV and Film. Sí. O sea, no se trata de picarle botones y mover la cámara, es lo que quiero aterrizar. Sí. Se trata de conectar y experimentar al espíritu. Y entonces, si eres un líder que nada más se enfoca en que tu equipo cumpla las tareas, hay una parte que no están desarrollando, que es, creo, la más importante y es la base, que trae como resultado un mejor servicio. Yo lo resumiría de esta manera. Ajá. Como líderes, tenemos la responsabilidad de discipular a aquellos a los que lideramos. Sí. No necesariamente nosotros, Uh-huh. pero sí de encaminarlos Sí, a través de un camino donde ellos vayan creciendo. sí, eso es cierto. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro de John Maxwell en el que él divide a un líder en diferentes niveles. Primero eres un líder porque tienes una posición. Después eres un líder en un nivel 2 cuando empiezas a involucrarte con la gente. Después eres un líder de nivel 3 cuando empiezas a llevar a la gente a crecer, ¿no? Okay, sí. Y después eres un líder ya de nivel 4, por ejemplo, cuando esa gente ya puede ser líder por sí sola. Sí. Entonces, creo que es muy importante que podamos ser responsables. Porque si hablamos de la oración, Uh-huh. no hay una metodología. O sea, yo no te puedo enseñar a orar. Ajá. Nadie, o sea, Sí. nadie oramos diferente. Me acuerdo que una vez escuché a Chris Méndez que dijo que él fue a Israel, estaba en el Muro de los Lamentos y se le acercó a uno de esos judíos que están así de que Uh-huh. pegado a la pared y orando súper intenso. Le decía, ¿por qué oras? ¿O por qué oran? Y dice que le respondieron, cada uno ora conforme a lo que ve. Entonces, no hay una metodología para orar. No. Pero creo que la responsabilidad que nosotros tenemos que abrazar y empujar a la gente es, Sí. oye, no me importa si sabes picarle a las letras o no, o si eres un Sí, sí, un camarógrafo súper fregón. Me interesa que tengas una relación con Dios. Sí, Me interesa exacto. conocerte y me interesa que tú puedas empezar a descubrir Sí. quién es Dios en tu vida, qué está haciendo Dios Sí. en tu vida. Eso es a lo que tenemos que llevar a la gente, ¿no? Porque, y lo hemos platicado tú y yo, Sí. las tareas se pueden cumplir, Uh-huh. sí o sí, por muchas Sí. personas, pero en el reino no buscamos que la gente trabaje Sí. para beneficio del reino, Uh-huh. sino el reino trabaja para el beneficio de la gente. Y todo lo que hacemos es para que esa gente pueda crecer y para que más personas puedan ser alcanzadas. Exacto. Wow. Ahorita que decías acerca de que no hay una metodología de oración, pues sí, o sea, no puedes hacer algo que es una experiencia con Dios personal, hacerlo algo mecánico y No, porque no se puede. es donde creo que llegas al extremo de las doctrinas. Hay muchas doctrinas que yo creo que fueron una experiencia y lo hacen doctrina, entonces no vas a experimentar lo mismo. No. Sí, estoy completamente de acuerdo. No puedes. Como te decía hace Ajá. rato, la oración es un momento tan íntimo, Sí. tan cercano con Dios, Sí. que no lo puedes encasillar en una metodología ni en un concepto humano. O sea, Sí. es algo que necesitas descubrir por tu cuenta, Sí. vivir por tu cuenta y desarrollar por tu cuenta. No hay más. Por ejemplo, sé que uno de los episodios anteriores fue la constancia, Sí. que fue Gerson. Sí, Gerson. Y la constancia juega un papel súper importante en la oración, en la Ujú. lectura de tu Sí. Biblia, en la adoración que Sí. tienes día a día. No podemos... O sea, nadie le puede enseñar a nadie cómo orar, Ujú. cómo buscar a Dios. Sí. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen los teens a Gaby y a mí Ajá. es, ¿cómo sé qué es la voz de Dios? O sea, ¿cómo sé que tantas cosas que hay en mi cabeza Sí.
¿cuál es la voz de Dios? Okay. Y esa es una pregunta que, o sea, ¿qué le digo? Sí. O sea, ¿qué le digo? Es como si te preguntan, ¿cómo compruebo que Dios existe? Exacto, o sea, no, tienes que vivirlo. Sí. Tienes que seguir esa curiosidad. Sí. O sea, no hay una manera. Sí. Cada persona tiene su manera de encontrarse con Dios y a cada persona Dios le habla de manera específica. Wow. Y ahora, hablando de la oración, ¿hay personas que te inspiren eso? ¿Ha habido personas que te inspiran? Oh, wow, yo admiro cómo es una persona de oración y me inspira a buscar eso también. Sí, mis pastores, claro. Gaby. Wow. Y por ejemplo, Ana Barba. Sí. Ana Barba ha sido un gran referente en mi vida. Qué increíble. Porque he podido ver cómo ella tiene una sensibilidad también. Isa, la esposa de Dani, tienen una sensibilidad a conectarse con el Espíritu Santo. Que yo digo, o sea, me impacta, ¿sabes? O sea, porque como tú decías al inicio, eso es el resultado de algo que se hace en secreto, que se hace de manera íntima. Sí. Y en determinado momento se vuelve evidente si le pones atención suficiente. Y, por ejemplo, yo veo cómo todas esas personas que te digo se conectan con Dios y oran y hablan del corazón de Dios. Y digo, de nuevo, curiosidades, ¿cómo conocen ellos o ellas tanto, no? Sí. O en dónde estuvieron. Yo quiero estar ahí también. Entonces, yo creo que esos han sido mis referentes para decir, wow, yo quiero sentir lo que ellos sienten, vivir, ver, o tal vez escuchar a mí, conforme a lo que Dios me diga, en el mismo nivel en el que ellos lo han sentido, ¿sabes? Wow. Fíjate que, digo, ahorita que decías eso, estaba pensando en cómo, porque nuestros pastores, en sus prédicas de repente ellos hablan, ¿no? Hoy que estoy viendo esto, es la respuesta de una oración de hace 20 años, o de hace 15 años, o es la respuesta de una profecía que me dieron hace tantos años. Sí. Entonces es increíble también ver cómo la oración es atemporal. O sea, tú puedes orar hoy, pero ya ahora sí Dios te va a responder. Sí. No depende de ti, pero es increíble cómo tiene, pues ahora sí, un peso con el tiempo, pues, tu oración. Sí, la oración no tiene vigencia ni caducidad. Porque la intención de la oración es conectarse con Dios. Y así como la oración es atemporal, Dios lo es. Y Dios no quiere atenderte solo un ratito. Exacto, wow. Dios quiere que estés con Él por la eternidad. De la misma manera, la oración... Hay precisamente Ana Barba predicó de eso. Creo que la última vez que predicó, ella usó un pasaje cuando Jesús conoce... Felipe le lleva a Natanael a Jesús. Y Jesús ve a Natanael y le dice, este es un verdadero israelita. Y le dice este hombre, ¿y tú ni me conoces? ¿No? Y le dice, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi, yo te escuché. Y ahí al final le dice una frase que a mí me... Dice, yo nunca volteo mi rostro, yo nunca he volteado mi rostro de ti. Creo que esa es una cita bíblica que refleja un nivel de amor que yo creo que ni siquiera comprendemos, ¿sabes? Sí. Y pues la neta es que la oración es un momento donde nos hacemos uno mismo con Dios. Y no caduca, o sea, no es ya fui a mi cita con Dios, ¿no? No, o sea, estoy constantemente buscando con Dios y cada vez que oro, cada vez que lo busco, estoy más cerca de Él. Wow. Y también puedes ver como la herencia que puede traer, o sea, porque yo sé que Poncho y Gaby, mamá, tus suegros, pues conocen a Dios desde hace mucho que tuvieran a sus hijos. Y ve, por ejemplo, la herencia espiritual que está en Gaby, de toda una vida de oración de sus papás. Al final del día,
Ese es un ejemplo en el cual Gaby ha honrado Sí. los deseos, las oraciones también de sus papás, Sí. porque ya lo ha visto. Y Gaby es muy inteligente, también muy ha honrado eso, Ujú. precisamente. Porque también es cierto, hay veces en que pareciera que oramos y pues no está pasando nada. Ujú, ujú. No es lo que quisiéramos. Sí. Y a veces podemos entrar en una dinámica de, oye Dios, pero pues es que Ajá. llevo 25 años entregándote mi vida, diezmando cada domingo, Sí. sirvo, soy líder, o sea, soy una persona íntegra, intachable. ¿Por qué esto no está funcionando? Ujú. Oro todos los días y me desvivo en buscarte y en leer la palabra. ¿Y por qué no funciona? ¿Por qué no salen las cosas? Sí. Y pues la razón es porque la oración es para que nosotros entendamos la voluntad de Dios, Wow. para que nosotros precisamente descansemos en Dios más que, o sea, la oración no es no es como tu cita con Santa Claus donde Ujú. vas a pasar todas tus peticiones. Sí. La oración es un momento de confianza para decirle a Dios, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, Ujú. estoy tratando de seguirte y sigo siendo un pecador y sigo fallando día a día, pero quiero conocerte más. Wow. Y estos anhelos, estos sueños que tengo, los rindo a tus pies porque sé que tal vez lo que yo te pido está sesgado por mi entendimiento humano. Ujú. Y lo dice la palabra. Pero tus caminos son mejores, tus decisiones son mejores. Y si tal vez me muero y no veo el resultado por lo cual he trabajado y llorado tanto, ni modo. O sea, alguien más lo verá. Sí. Y yo confío, o sea, es confianza, es saber que Dios está actuando aun cuando pareciera que nada está pasando. Sí. Entonces, el hábito de la oración, el objetivo principal es conectarnos con Dios. Totalmente. Y es también alinearnos a Dios, que es con lo que Sí. creo que estás diciendo ahorita, que a lo mejor tu deseo no va a ser siempre sí, pero en la oración conoces a Dios y eso te trae paz. Sí, la verdad es que yo he tenido momentos de una frustración muy profunda, donde literal yo llegaba con Dios a orar todas las noches. Ajá. Y le decía, ok, aquí vamos otra vez, esta es mi lista, Ajá. ya te la sabes, pero ahí te va de nuevo. Y llegó un punto en el que estaba agotado, Okay. oraba con mi corazón cansado. Sí. Y dije, creo que estoy haciéndolo mal. Ujú. Y cambié toda mi oración, cambié toda esa lista. Y solamente empecé a agradecerle. Wow. Empecé a decirle, yo confío en ti. Yo confío Sí. en ti. Yo sé que tú haces las cosas para bien. Me lo has dejado claro el tiempo que te he conocido. Y ya en retrospectiva inclusive he dicho, me acuerdo de aquel día cuando tenía 10 años que sentí que Ujú. todo iba a valer. Y las cosas salieron bien. Y empiezas a ver a Dios, yo lo he visto así, a Dios en retrospectiva, Sí. en determinados momentos de mi vida. Y dije, no me queda otra cosa más que darte gracias. Entonces, es alinearnos con el corazón de Dios. Sí. Al final del día, todo lo que la Biblia enseña, todo lo que es la Biblia es la historia de redención de cómo Dios nos quiere llevar de regreso a Él. Sí. La oración es uno de esos puntos clave donde encontramos el entendimiento y la revelación de Sí. que nos permite juntarnos con el camino de Dios. Fíjate que ahorita, así como lo dices, me hace pensar en los salmos. ¿Cómo hay salmos que empiezan con quejas? Claro, Sí. que esto y lo otro me está pasando esto y pareciera que mis enemigos... Y al final de algunos salmos, si no es que de la mayoría, terminan exaltando y honrando a Dios y reconociendo a Dios como Dios es bueno. Sí, sí. O sea, a mí
Estoy de acuerdo contigo porque los salmos son una expresión en la cual David y las otras personas que escribieron los salmos Sí. No se guardan su parte humana. Son honestos. Son honestos. Eso es algo que a mí me impacta mucho de la Biblia, cómo es tan humana, pero al mismo tiempo nos muestra la conjunción entre lo humano y lo divino, ¿sabes? Como un corazón que anhela de verdad a Dios Sí. se puede quejar y se vale quejarse. Sí. Y si alguien está escuchando y le enseñaron que no se puede quejar con Dios, se vale. Dios vale. puede con tus quejas y con mucho más. Sí. Y Dios puede transformar cualquier situación. Y a veces pasa, ¿no? O sea, de que es como que... ¿Cómo decirlo? Sí, meramente llegamos ante Dios y es como... ¡Ah! Estás acá que te deshace el coraje, la frustración, la tristeza. Y los salmos son ese testimonio de... Al final del día David y los otros que escribieron los salmos reconocieron quién era Dios en su vida, su poder, la bendición que derramaba sobre su vida. Sí. Y decidieron honrar y decidieron vivir con una postura de gratitud. Más allá de que no fuera lo que ellos querían, decidieron buscar el corazón de Dios antes de que buscar su beneficio personal. ¿Cuál es como la resistencia que tú has podido ver en tu vida para formar el hábito de la oración? Pues yo creo que puede ser tal vez lo mismo que la misma resistencia que para muchos otros es el orgullo. ¿Y a qué voy con orgullo? Sentir que podemos por nuestra propia cuenta. Sí, ok. C.S. Lewis tiene una frase que me encanta, que dice: el orgullo en el corazón humano es el máximo estado del antidios. Lo llama el gran pecado, el orgullo. Dice, es cuando creemos que somos suficientes, que somos capaces, que en determinado momento sin Dios podemos. Sí. Yo creo que el pensar, y vas a decir, no, yo no soy orgulloso, ¿no? Pero simplemente el hecho de pensar que yo tengo mi trabajo porque soy inteligente, porque soy capaz, porque soy un ñoño y soy un fregón en lo que hago. El hecho de pensar eso es honrar a Dios. Es decir, no, yo sí puedo, o sea, sí podría. Sí podría, si no fuera cristiano sí podría, me iría muy bien. Y no te voy a decir, me vas a decir, hay muchas personas que no son cristianos y que son unas personas increíbles en lo que hacen y demás. Entonces, pero la verdad es que, en específico, a tu pregunta, yo creo que ese sentimiento de sentir que... Te digo, o sea, yo no puedo salir de mi casa, inclusive arrancar mi carro si antes no busco conectarme con Dios. Porque si algo he aprendido a través de la oración es a depender de Dios. Wow, okay. A entender que pase lo que pase, sea bueno o sea malo en mi día, Dios está en control. O sea, Dios me está cuidando. Wow. Y porque a veces entendemos que Dios está en control como que todo va a salir bien. Pero en realidad el que Dios está en control significa que Dios está cuidando, Dios está proveyendo, Dios está bendiciendo. Y yo creo que esa sería tal vez mi oposición más fuerte. Y la oposición a la que se enfrenta la mayoría de la gente. Porque pues a veces vemos personas que van a la iglesia y no las vuelves a ver meses después. Y la verdad es que yo me pregunto, yo no podría hacer eso. O sea, yo no podría, yo no concibo un domingo sin que yo vaya a la iglesia, no concibo un día sin que yo adore a Dios, sin que yo lea la Biblia. Y no es porque esté en un rol de liderazgo, eso está de más. Es porque, de nuevo, como seres espirituales somos llamados a estar con Dios. Como creación suya, nuestro espíritu, ahí a lo mejor bien guardadito, bien en el fondo,
se siente atraído para estar con Dios. Sí. ¿Y cuáles serían como... Bueno, creo que la oración empieza... Tú dijiste, o tener curiosidad, Ujú. o también, o bueno, tener hambre. Creo que van las dos cosas ahí ligadas, pero curiosidad a lo mejor para alguien que no tiene mucho contexto Ujú. dentro de la iglesia, y para quienes ya tenemos un contexto de fe, sí, o sea, de iglesia, ya realmente es tener hambre, ¿no? O sea, Sí. y así es como empieza el querer formar el hábito de la oración. Yo te diría, para alguien que quiere empezar a formar este hábito en su vida, ¿cuáles son como los pasos pequeños que recomiendas? Lo primero es apartar un lugar Apartar y un... y un tiempo Ok. para eso. Obviamente está muy complicado Ajá, sí, que puedas conectarte íntimamente con Dios sí, a medio camión sí. Exacto. o mientras estás en el trabajo Mm, o si estás en la escuela. sí. Necesitas hacer sagrado ese tiempo, Mm, apartarlo. sí, sí. Primero sería eso, apartar un lugar y un tiempo. Segundo es, de nuevo, como la oración es algo 100% experiencial, o sea, no Sí. puedes encerrarlo en una metodología. Mm, Es tener un corazón dispuesto ok. a que probablemente la primera, la segunda, la tercera, la 10ª vez que ores, Ujú. me vas a decir, pues no escucho nada, no Ujú, entiendo nada, ujú, nada ujú. está pasando. Sí. Que seas constante. Primero, que persistas. Ujú. Que apartes un lugar y un tiempo. Ok. Que persistas. Y que confíes. Porque esa es una parte fundamental dentro de la Ujú. oración. O sea, Confiar. para cultivar este hábito hay cosas prácticas que sí puedes hacer, que es lo que dijiste. Sí, claro. Ajá. Hay cosas prácticas más. No significa que sea una metodología o... Sí, o sea, que vuelvas o que hagas un checklist. No se puede. Ajá, no se puede. No se puede, pero ayuda mucho. Pero ayuda, Ser ajá. intencional Ser intencional. en... Me voy a levantar más temprano. Ujú, sí, Voy a estar a solas. sí. Escuchar adoración, leer tu Biblia y meditar en la palabra. Sí. O sea, ese es como el combo perfecto, ¿sabes? Sí. O sea, estar a solas, Sí. adorando, Ujú. leyendo la palabra y buscando orar. A Andrés Speaker una vez escuché una predicación o un podcast, creo que era un podcast, donde él decía, yo a Dios decidí darle la mejor primer hora de mi día. Y no hay nada más en el mundo para mí, dice el pastor Andrés, Ujú. que Dios en la primera hora en la que yo estoy despierto cada día. Y él dice, yo me pongo unos audífonos, Sí. salgo a caminar, empiezo a meditar, me siento, leo y conforme voy leyendo voy orando. Voy tratando de lo que la palabra dice en la Biblia. Voy orando sobre eso. Ese también es un buen tip. Si dices, pues, ¿de qué oro? Ujú, ujú. Gracias, Señor, por la comida. Gracias, Señor, por el carro. Gracias, Señor, porque pago la renta. Gracias. ¿De qué oro, no? Ujú, sí. Los salmos, por ejemplo, son algo que te pueden ayudar mucho a las personas que no tengan tal vez el hábito de decir, pues, ¿por qué oro? Como tú decías, si David se quejaba, Sí, pero al final agradecía. sí. Entonces, ¿cómo puedo yo orar? Está el Padre Nuestro en la Biblia. Sí. Jesús dice, a ver, si quieren orar, ahí les va. Ujú. Y el Padre Nuestro es como la escaleta. Cuando, Ajá, sí, cuando estás en un programa de radio, televisión o Sí. un podcast, te pasan una escaleta. ¿Qué es la escaleta? Es como las áreas. Ujú. Y no es que estemos contradiciéndonos en no hay metodología, Sí, exacto. pero es estar conscientes de a quién se lo decimos, Ujú. de qué puede hacer Sí. la persona de Dios, Sí. es decir, a quién se lo decimos, de qué es lo que nos da, Sí. ¿no? Y gran parte de lo que el Padre Nuestro nos enseña es gratitud, es que venga tu reino, haz las cosas a tu manera, no a la mía. Ujú. Ayúdame a perdonar porque yo no puedo, Sí. ¿sabes? O sea, es dependencia. Sí. Gran parte de lo que aprendemos en la oración es dependencia a Dios.
Eso es lo increíble, ¿no? O sea, empezamos hablando de cómo tuviste curiosidad, tuviste una experiencia, decidiste formar el hábito de la oración como pilar en tu vida. Y tú dices, el principal objetivo de la oración es conectarte con Dios. Sí. Y Como consecuencia aprendes a depender de Dios. ajá, eso iba. O sea, aprendes a depender de Dios y al depender de Dios, o sea, es como... Tu vida cambia. Sí. Tu vida cambia completamente cuando literal dices Dios está presente, Sí. Dios está ahí, Sí. no hay nada más. O sea, no es por méritos míos, simplemente es... Y ahora podemos hablar un poco que esto también tiene un fundamento bíblico porque, hablando por ejemplo de que no lo estamos encasillando en una metodología, pero hay cosas que ayudan, podríamos tomar como ejemplo a Daniel. Daniel tenía el hábito de orar 3 veces al día y dice la Biblia que él miraba hacia Jerusalén cuando se arrodillaba a orar. Sí. Pero no te lo está diciendo para que, pues solamente se va a ver el resultado. Voy a orar 3 veces al día, voy a ser como Daniel y voy a mirar hacia, no sé, al pueblo de Israel. O sea, Sí. te está hablando de cómo él estructuró sus hábitos, quizás porque quizás el ver hacia Jerusalén le recordaba que él puede ser un intercesor por su pueblo. Sí, claro. Entonces, cuando tú dices apartar un lugar, apartar un tiempo, realmente te ayuda a recordar que ya apartaste algo, ya tienes una cita con Dios, Sí. pero el resultado va a suceder orando, pues, pero tú formas el hábito. Sí, más que nada, creo que la clave en el caso de Daniel es que él reconoció el poder que hay en la oración. Y por eso él decía, pues, 3 veces, si es necesario 4, 5. Y también eso es algo que necesitamos entender todos, que en la oración hay poder. Sí. Y que no hay... difícilmente vamos a poder encontrar un lugar donde nos encontremos más seguros que en oración. Sí. Porque en la oración hay poder. Sí. Y Daniel lo entendía. Y muchos otros personajes que encontramos en la Biblia lo entendían. Wow. Hay tanta oración, tanto poder en la oración, que Jesús oraba. Sí. O sea, Jesús mismo, Sí. dice la Biblia, se apartaba de todos, iba a solas y oraba. Sí. ¿Qué hizo cuando se sintió en el momento de mayor frustración y estrés en Getsemaní? Hexaman. Oró, porque entendía el poder que hay en la oración. Y Wow. si en algún momento de nuestras vidas sentimos que necesitamos ayuda, Sí. en la oración hay poder. En la oración está todo el poder que necesitamos, porque en la oración es donde nos conectamos con Dios. Wow. Y no hay más poder, no hay poder más alto que el poder de Dios. Lo que me encanta de la oración es cómo algo tan privado es tan evidente en lo público. Sí, y sí, tal cual. Yo creo que la parte que levanta líderes, en parte, Sí. porque, como tú dices, es evidente cuando alguien tiene Sí. una vida en constante búsqueda con Dios y que lo está encontrando. Wow. Es evidente, y ese es el tipo de personas que yo quiero seguir y que Sí. seguramente muchos queremos seguir. Sí. Ese tipo de personas que, Sí. lo dice la palabra, por sus frutos lo conocerán. Y si hay algo, un hábito que dé frutos en la vida de un creyente, es la oración. Es la oración. Wow. Y algo bien padre, pues es que estamos en una iglesia que persigue la oración y que Sí. nuestro pastor nos inspira y nos habla pues de que para él la reunión de oración es la reunión más importante. Sí, claro. Y es como un ciclo porque o sea, tú vas el miércoles a la oración, lo disfrutas y te metes en esa atmósfera tan poderosa y trae un resultado el domingo. Y lo que pasa el domingo trae como resultado el miércoles, no sé. Sí, es como te decía hace rato. Sí. La oración, la adoración y el estar en acercamiento con la palabra
son un conjunto. Sí. Es el combo perfecto. Es cuando está súper bien que ores y que tengas una disciplina de oración y que estés encontrándote, ¿no? Ahí. Está súper bien que adores. Wow. Que vas a encontrar también una conexión especial con Dios. Que leas tu Biblia. Pero si haces las tres cosas, si en conjunto desarrollas un hábito alrededor de esas tres cosas, va a ser evidente. Vidas van a ser transformadas. Sí. Yo sé que amas el café, entonces te preguntaría, ¿el café es parte de tu de tu rutina personal de oración? Sí. Okay. Yo creo que, bueno, no tanto no, fíjate, de oración no. Ajá. Pero, híjole, yo creo que es que estoy tratando de darle una forma al café dentro de... Sí. Porque me encanta el café. Hay gente que dice que sin café no puede andar en su día a día. Ajá. Yo sí hay días en que a veces no tomo café. Pero el café cuando sí lo tomo es como... sí, lo necesitaba. Okay. Y no voy a poner la oración al mismo nivel del café, pues, pero cuando está ausente es evidente. Sí. Y cuando está presente ayuda mucho. Okay. ¿Y tienes alguna traducción de la Biblia favorita o preferida para estudiar para tus tiempos de oración? La Biblia que uso normalmente es una Reina Valera. ¿Cómo crees? Okay. Porque sí, a lo mejor dices, es de viejitos y así. Más estrictamente es la traducción va muy apegada a los significados más reales de los textos originales. Okay, aunque esté medio rebuscada y así de que encontraréis y así. O sea, hay palabras que es lo más cercano que hay en español a algo que se llama la Biblia del Oso, que fue la primera traducción del hebreo y del griego al castellano. Okay. Entonces es como lo más real. No te voy a decir, no, una NTV no es real, pues, o sea, sí lo es, pues, pero ¿a qué voy con esto? Porque pues me toca dar muy constantemente enseñanzas, prédicas y demás. Entonces, si algo nos enseñan en la licenciatura es que nunca nos quedemos con una sola versión. Tengo, por ejemplo, cuando hago una prédica, consulto entre 3 y 4 versiones diferentes. Okay. Y comentarios bíblicos y así. Entonces, para el día a día uso una Reina Valera, a veces una NTV también que tengo esas dos como mi. Okay. Qué chido. Pero sí, es importante también desarrollar, es parte de esa curiosidad, ¿sabes? Sí. Aquí usa cierta palabra, pero en esta otra versión usa otra. Como ¿por qué? ¿O a qué se refiere? A veces en que capítulos completos toman un sentido diferente por 2 o 3 palabras que hay de diferencia de traducción en traducción. Entonces, pues, vaguillos, espero que hayan sido inspirados a trabajar este hábito de la oración, que yo creo que es uno de los hábitos que es esencial para todos y trae unos resultados increíbles. También lo importante es pues entender que la oración se trata más de tu conexión con Dios que de los resultados que quieres ver, pero al final los resultados son la añadidura de cultivar esta relación con Dios. Sí, yo te voy a decir rara vez, por no decirte que nunca nada en mi vida me ha salido conforme a lo que yo he planeado, pero gracias a la oración he entendido que ha sido mejor. Wow. Ok. Última pregunta. ¿En la oración podemos moldear nuestro carácter? Sí. La oración también es un espacio que nos ayuda a poder replicar el corazón de Dios. Eso está increíble, poder replicar. En nuestras vidas. Sí. Porque precisamente algo que he aprendido últimamente es que un buen líder no es aquel que es más especial. Porque algo que es especial, pues es diferente hacerlo 2 veces, 3 veces, ¿no?
Un buen líder es simple. Y creo que el corazón de Dios nos lleva a... O sea, Dios no complica las cosas. Dios no condiciona el amor, no condiciona la honra, no es así. Nosotros complicamos las cosas, Sí. ¿no? Sí. Entonces, al ser así el corazón de Dios es replicable. Y lo que Jesús nos enseña es: sean como yo. Sí. ¿A qué se refiere? Busquen tener un corazón como el mío, busquen tomar decisiones como yo las tomaría, Sí. ver a los demás como yo los veo, abrazar a las personas como yo lo hago, amar Sí. a las personas como yo lo hago. Ese es también uno de los frutos más importantes Sí. que hay en la oración, el poder replicar el corazón de Dios. Wow. No manches, estuvo bien padre la conversación. Pues muchas gracias por compartir esto. No, gracias por preguntarme. La verdad es que disfruto mucho cuando me preguntan. Tengo ¿Sí? una bola de adolescentes preguntones. Gaby y yo Wow. los tenemos. Ujú. Hay una de ellas, Valentina, que no sé si le escuché esto algún día, que nos hace unas preguntas que wow. Y sí, algo que también me gusta mucho hacer es poder enseñar precisamente. Sí. Es poder compartir lo que yo he aprendido. Sí. Poder decirles: oye, yo en la lectura de mi Biblia he encontrado esto, en la oración he encontrado esto, inténtalo. Wow. Y pues me gusta responder preguntas por culpa de los adolescentes. No, pues creo que es la manera en la que Dios te ha equipado con tantas, o sea, el tener muchas preguntas y buscar, o sea, sales equipado, ¿no? De todo eso. Sí, creo que es lo que te decía hace rato, uno nunca se gradúa como discípulo. Sí. Uno tiene que estar constantemente, no importa si estamos hablando de un pastor de 80 años, siempre necesitamos permanecer en una búsqueda constante. Wow. Qué increíble. Pues bueno, yo espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y pues este fue el número 18. Ya estamos terminando toda la serie. Lo vamos a terminar en el episodio 20. Perdón, este es el episodio número 17. Ya. Entonces pues disfrútenlo y nos vemos en el siguiente episodio. Va, gracias.